Bienvenidos a todos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Vamos a ver otra nueva masterclass donde hoy vamos a hablar sobre el tema de los limitadores de velocidad en pits o limitadores de velocidad en general. Vamos a hablar sobre qué son, cómo funcionan y cómo podemos configurarlos y validarlos para asegurarnos de que funcionen tal y como esperamos. Bueno, para esta sesión vamos a utilizar nuestro Honda Civic de carreras con un motor V16A2 y una EQ programable Link G4X. Bueno, en primer lugar, obviamente, para poder activar el limitador de velocidad necesitamos, como digo, activarlo de alguna manera. En este caso, lo que tenemos es un botón instalado en nuestro panel de mandos del volante que nos permite activar el limitador de velocidad. Pero tenemos que asegurarnos que cuando pulsamos este botón, realmente la EQ se da por enterada o recibe esta señal de activación. Bueno, podéis ver que en este apartado donde tengo el digital aparece el DI5 Speed Limit. Ahora mismo está inactivo porque obviamente pues no tengo el limitador puesto, pero si lo pulso aquí en el volante veis cómo cambia a estado activo y entonces la EQ entenderá que obviamente estamos demandando controlar la limitación de velocidad. Podemos abordar esto de dos maneras. Podemos en esta tabla utilizar el eje Y de manera que utilicemos la entrada digital que veíamos anteriormente, la DI5, que la tenemos que tener por aquí, la de Speed Limit. DI5 status, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí la tenemos, vamos a darle OK. Y aquí podemos tener un valor 0 o un valor 1. Vamos a darle aquí valor 1, entrar OK y ya veis que ahora mismo la flechita está, bueno, pues en la temperatura refrigerante que tenemos. Ahora mismo tenemos 28 grados, más o menos, que estoy viendo por aquí en el display. Y tenemos, dado que tenemos el limitador en 0, bueno, pues obviamente estamos aplicando este límite de revoluciones en función de la temperatura. Pero si pulsamos, vemos que nos vamos a la siguiente celda, a la siguiente fila, perdón, puesto que ya tenemos el limitador de revoluciones. Y aquí, en función de la temperatura o en general, si lo que queremos es básicamente limitar la velocidad del motor, bueno, pues tendríamos que introducir las revoluciones equivalentes a la velocidad máxima permitida en función de la marcha que tenemos engranada. Por ejemplo, imaginemos que en tercera marcha de nuestro vehículo, que es donde vamos a entrar normalmente en pit lane, para alcanzar los 60 km por hora tenemos que limitar las revoluciones, imaginemos a, vamos a decir, 3250. Bueno, pues podríamos poner 3250 en toda esta fila, y esto hará que cuando tengamos el limitador de velocidad, tal y como lo tenemos ahora puesto, el vehículo no pasará de 3250 revoluciones, pero como mencionábamos anteriormente, tenemos que ser muy conscientes que esto es para tercera marcha. Vamos a ver un poco cómo podemos hacerlo con el limitador de velocidad en sí, y que es la manera más sencilla en el caso de que tengamos realmente un límite o un dato de velocidad provisto por el vehículo. Ya hemos visto que el ejemplo anterior es si no tenemos este dato de velocidad, pero suele ser bastante habitual que todas las EQs modernas nos provean con algún dato de velocidad. Bueno, en este caso, si empleamos el limitador propio que trae, o la funcionalidad propia que trae de limitación de velocidad Link, podemos elegir entre un corte de encendido, un corte de combustible o tenerlo desactivado, obviamente. Y podemos diferenciar cuál va a ser nuestra fuente de dato de velocidad. Como decía, en nuestro caso no tenemos elección, es decir, solamente tenemos el driving speed, que es bueno, pues la velocidad que nos da nuestro sensor instalado en la caja de cambios. Pero la diferencia entre driving y driving es driving speed son las ruedas motrices y driving speed son las ruedas que no son motrices. En este caso, que es un vehículo de tracción delantera, driving speed serían las ruedas delanteras y driving speed serían las ruedas traseras. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque quizás las ruedas motrices puedan perder tracción en un momento determinado y la velocidad de esa rueda puede aparentemente aumentar mucho más de lo que en realidad se está desplazando el vehículo, con lo cual, dependiendo de si nuestro vehículo es tracción delantera o tracción trasera, debemos de elegir entre las ruedas delanteras o ruedas traseras, o driven speed o driving speed, para realmente tener un dato más confiable de la velocidad que está recibiendo el vehículo. A partir de ahí, lo que nos permite es seleccionar qué dispositivo de entrada o qué entrada digital o de cualquiera de las que tenemos aquí vamos a emplear como conmutador para activar este limitador de velocidad. Si esta entrada necesita una resistencia pull-up o no, si se activa por caída de tensión o por flanco descendente o flanco ascendente. En nuestro caso, cuando pulsamos el botón, conmutamos a tierra esta entrada número DI5 de nuestra EQ, y si va a ser de tipo input latch o no. Esto lo que significa es que nosotros podemos tener, por ejemplo, en el volante un pulsador o un interruptor. Debajo tenemos obviamente la velocidad máxima a la que queremos bueno, limitar la velocidad del vehículo,
Como decía, aquí en España el límite son 60 km por hora. Normalmente, obviamente, nunca vamos a 60 km por hora exacto, porque podríamos pasarnos y podría haber alguna diferencia entre lo que mide el sistema radar y lo que recibe realmente nuestra caja de cambio, nuestro diámetro de neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces siempre es más prudencial quedarse 1 o 2 km por debajo, y podríamos tener otro limitador de velocidad adicional en caso de que queramos tenerlo, pero bueno, en este caso no lo vamos a llevar a cabo. Bueno, he arrancado el motor para que veamos un ejemplo de cómo podemos o entra en funcionamiento el limitador de velocidad. Y vamos al límite por velocidad normal. Vamos a configurar nuevamente nuestra entrada digital, nuestros 59 km por hora. Voy a dejar un poquito más, bueno, no, esta velocidad no vale, porque en el banco de potencia tampoco hay mucho problema. Y ahora mismo realmente lo que tenemos que comprobar es, bueno, pues que en segunda marcha, por ejemplo, voy a empezar en segunda marcha. Aquí tenemos la velocidad, ya veis que si yo piso un poco más, ahí estamos por encima de 59, y si activo el limitador, bien, ¿no? Es como funciona. Y nuevamente voy a quitar el limitador, voy a volver a tercera, voy a bajar un poco la velocidad para que sea más sencillo. Vamos a dejarlo en 30 km por hora. Bueno, ahora estamos en tercera marcha. Si yo piso pues lo suficiente el pedal, veis que podemos ir a más de 30 km por hora, pero si pongo el limitador, directamente ya estamos teniendo cortes de encendido y nos limita ahí un poco la marcha. Si introduzco cuarta, pues nos pasa igual, el límite es mucho menor. Ahora ya en cuarta sí que necesitamos meter un poco más de velocidad para que el límite de revoluciones sea un poco mayor. Vamos a dejarlo ahí, nuevamente vamos segunda, tercera, cuarta, y en cuarta ya veis que también nos aplica. Si metemos quinta, ya veis que en cualquier marcha que empleemos nos limita la velocidad directamente. Recuerda que disponemos de distintos cursos completos donde puedes aprender toda esta ciencia del ajuste electrónico, desde los fundamentos esenciales hasta la relación aire-combustible, o incluso llegar a practicar gracias a nuestros cursos prácticos de ajuste electrónico, tanto para EQs originales como para EQs programables, donde consideras obtener el conocimiento necesario para poder llevar a cabo el ajuste electrónico más apropiado para cualquier motor y EQ en particular. Bueno, antes de despedirme, quiero agradeceros de nuevo que hayáis confiado una vez más en nuestra academia de formación para ampliar vuestro conocimiento, y espero que la información que hemos compartido en esta masterclass os sea de gran utilidad. Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto, chao.